Buenos días, doctor. Nosotros somos del grupo 6, integrado por Emily Melendres, Lili Machado, Hilary Pesantes y Henry Mazón. Nosotros vamos a hablar acerca del tema himenolipiasis. Introducción. Las enfermedades parasitarias gastrointestinales constituyen un agravante para la salud pública, cuyo control y prevención va de la mano con el conocimiento de la epidemiología y los reservorios. La himenolipiasis es una infección parasitaria de carácter cosmopolita y de prevalencia global, causada por los céstodos Hymenolipis nana e Hymenolipis diminuta. Su diagnóstico es mediante un examen coproparasitológico y sus síntomas van a ser de acuerdo a la carga parasitaria y edad del individuo afectado. La especie Hymenolipis nana es un céstodo más pequeño cuya transmisión se hace por vía oral con la ingesta de sus huevos. El hombre es el huésped intermediario y definitivo. No obstante, algunos autores describen un ciclo que incluye artrópodos como pulgas y gorgojos, denominado como un ciclo heteroxénico. Un estudio realizado por Atis Mullenbach en un hombre de 41 años con VIH permitió identificar células diferenciadas monomórficas con origen no humano, las cuales presuntamente son parásitos con comportamiento invasivo típico del cáncer. Mediante un ensayo de reacción en cadena polimerasa PCR dirigido a eucariotas, permitió identificar ADN del parásito Hymenolipis nana y con tinción inmunohistoquímica se logró marcar las células in situ. A pesar de que su identificación es llevada por un examen coproparasitológico, el avance en el campo de la biología molecular y técnicas como la PCR proporciona un procedimiento simple y rápido para la identificación de mintos y céstodos. Al igual que Atis Mullenbach, Mojtaba Shahnazi, mediante este medio de mayor sensibilidad, logró detectar con mayor precisión la especie Hymenolipis nana en muestras colectadas de Qazvin, región del noreste de Irán. A pesar que la infección puede darse de manera accidental en países latinoamericanos como el Perú, la práctica de la medicina tradicional como la coleopteroterapia con la ingesta de hulomoides dermestoides para el tratamiento de enfermedades como el asma, artritis, cáncer, diabetes, enfermedad de Parkinson, impotencia sexual, entre otros, puede significar un riesgo para la salud. En palabras de Diana Villegas, su utilización no ha tenido un seguimiento clínico para asegurar su aplicación, por lo que puede significar un riesgo al ser posibles hospedadores intermediarios de la Hymenolipis diminuta. La especie de parásitos Hymenoleptidae pueden ser hallados en vectores o hospedadores animales como los ratones silvestres. M. Santa Sepúlveda realizaron un estudio en los municipios de Garzón y El Agrado en Colombia con especies de Sigmodum hirsutus para identificar la presencia de Hymenolipis nana e Hymenolipis diminuta en la zona y poder enfrentar situaciones de riesgo para la salud humana y animales del entorno. Los niños es uno de los grupos sociales más vulnerables a su infección por presentar el hábito de ingerir tierra contaminada, sobre todo también cuando hay presencia de deficiencias sanitarias y de infraestructura con relación a la proximidad a basureros y la presencia de roedores, que hace que la incidencia sea aún mayor. El estudio hecho por Elsa Alegre et al. En la ciudad de Corrientes, Argentina, recalca la importancia de analizar la presencia de parásitos adultos de Hymenolipis sp en roedores sinatrópicos debido a su prevalencia en masa en el sector y el estrecho contacto que puede darse con poblaciones humanas en condiciones susceptibles. La infección por himenolipiasis puede darse en relación a la decadencia en el control de las condiciones higiénicas, sobre todo en países latinoamericanos. Sin embargo, en áreas de salud como Europa se ha observado un aumento del diagnóstico de estas parasitosis, por lo que para Isabel Cabezas es de suma importancia estudiar su prevalencia en el sur de España y poder identificar variables demográficas asociadas a la parasitosis con el fin de mejorar la comprensión epidemiológica de la Hymenolipis nana en dicha población. Su prevención y control debe ir junto al conocimiento epidemiológico de la parasitosis para desarrollar nuevas estrategias de control y futuras investigaciones, sobre todo en países latinoamericanos de bajos recursos o en situaciones agravantes. El estudio de Jorge Zumba indica que cerca del 20% de la población latinoamericana es afectada por la parasitosis. Por otro lado, la prevalencia general de Hymenolipis nana es de 0.5 a 58%, dependiendo de condiciones variables que pueden desarrollarse en sociedades desarrolladas y en sociedades en decadencia o en vías de desarrollo. La población indígena es otro de los grupos sociales más vulnerables a la himenolipiasis debido a características como al bajo ingreso económico, a carecer de acceso a servicio de agua potable, a una buena alimentación y a una atención de salud adecuada. En el estado de Bolívar, Venezuela, la prevalencia de parasitosis varían entre 0 y 14.6. Rodolfo Antonio de Vera determinó la prevalencia de Hymenolipis nana en habitantes de la comunidad indígena Itopiocón del estado de Bolívar en Venezuela, con el fin de contribuir al conocimiento epidemiológico de la infección en la zona. La identificación de reservorios silvestres es una prioridad para mantener la salud pública y poder controlar la infección. En la ciudad de Piñas, Ecuador, existen ciertas condiciones necesarias para la presencia de dichos roedores, como es el clima tropical con altos niveles de humedad, un sector urbano marginal con 2.500 casas desocupadas, sembríos de caña, pozos sépticos, no posee alcantarillado ni agua potable. Roberto Coello inició un estudio necesario para dar a conocer casos de esta parasitosis en los animales de dicho sector, ya que son potenciales fuentes de parásitos que podrían conllevar a problemas de la salud pública y su transmisión a los seres humanos, sobre todo en nuestro país.
En cuanto a los materiales y métodos de la primera investigación, se presentaron en el Centro de Salud de San Antonio de Pichincha de la ciudad de Quito dos pacientes. El masculino de 42 años, sin antecedentes patológicos importantes, presenta cefalea, náuseas y vómito en una ocasión, dolor abdominal generalizado, cervicalgia y artralgias generalizadas. Tenía como antecedente haber consumido comida contaminada con heces de roedor y en su examen parasitológico dio positivo para Hymenolepis nana. Y como tratamiento se le administró una dosis única de niclosamida de 2 gramos. La otra paciente, sexo femenino de 62 años, presentó dolor generalizado del cuerpo, artralgias de hombros y rodillas y cefalea. Y en el examen físico, dolor leve en el hemiabdomen inferior y puntos vesicoureterales positivos. De igual manera, dio positivo para Hymenolepis nana. Se le administró un tratamiento, pero la paciente no regresó a control. En la transformación maligna de Hymenolepis nana en un huésped humano, se realizó un cultivo celular como muestra de fibroblastos de pulmón humano, utilizando los métodos de cultivo para amebas de vida libre y mixogastria. En los ensayos de PCR se utilizó mixogastria, PCR panfúngica y ensayos de secuenciación. Por otro lado, los estudios inmunohistoquímicos se los dio mediante el sistema de detección de fosfatasa inmunoalcalina indirecta a base de polímeros y cromógeno rápido. En la caracterización molecular de Hymenolepis nana basada en el marcador del gen nuclear ARN ribosómico ITS2T, en el Centro de Salud Shahid Bolandian en Irak se tomaron 100.521 muestras de heces, las cuales fueron transportadas a la Escuela de Medicina de Casby para poder así diagnosticarlas con Hymenolepis nana, utilizando métodos directos de concentración en húmedo y de formalina acetato de etilo. Y el ADN genómico se lo extrajo del kit mostrado en pantalla. En la evaluación experimental de Hulomoides dermestoides como hospedero intermediario de Hymenolepis diminuta, se utilizó 10 espécimes de esta especie y 100 de Tribolium confusum libres de infección. También se utilizó una rata infectada con Hymenolepis diminuta. Y para poder infectar a estos dos insectos, se utilizó la metodología descrita por Boge y Heinemann. Después la rata fue sacrificada para poder obtener los probrótides grávidos y sus huevos. Para poder observar la evolución de las oncósferas hasta los cisticercoides, se sacrificó cada 24 horas entre 5 y 10 insectos de cada especie. Sí, también se sacrificaron las ratas para la disección de su intestino, especialmente el delgado, para obtener los céstodos adultos. El hallazgo de céstodos de la familia Hymenolepididae en el ratón algodonero del sur de Huila, Colombia, se realizó mediante el muestreo entre el 20 y 26 de mayo del 2011 en los municipios de Garzón y El Agrado, para poder capturar a los roedores del Sigmodon hirsutus. Se utilizó las trampas Sherman y posterior a ello se utilizó las heces de este roedor y se le aplicó la técnica de Ritchie para poder observar a los céstodos en el microscopio. En el trabajo Hymenolepis sp. en ratus en la zona costera de la ciudad de Corrientes, Argentina, en donde las condiciones de las viviendas no son adecuadas y sus habitantes poseen una escasa educación, se utilizaron las trampas Sherman también para capturar a los roedores. Una vez de estos atrapados, la Universidad Nacional de Nordeste se encargó de realizarles la eutanasia para así poder identificar Hymenolepis sp. Para conocer los factores asociados a la parasitosis provocada por Hymenolepis nana en un área de salud del sur de España, se puso en estudio a todos los pacientes del Hospital de Poniente de El Ejido, que en su
que en sus heces presentaban huevos de Hymenelepis nana. El diagnóstico fue hecho por observación al microscópico utilizando el método de Ritchie modificado. A 29 pacientes se les aplicó el protocolo de atención al inmigrante con patologías importadas, el cual consiste en un análisis de sangre general con perfil renal y hepático y un estudio de parásitos en sangre, deposiciones y orina. La investigación de la prevalencia de Hymenelepis nana en Latinoamérica durante los últimos 10 años fue una búsqueda de información relacionada con este parásito. Las muestras de heces fueron obtenidas en las ciudades tanto de Ecuador, de Argentina como de Venezuela. El diagnóstico se lo realizó mediante la observación de las muestras con el método de Ritchie modificado. Y en este caso también se le realizó a los habitantes el protocolo de atención al inmigrante con patologías importadas. En el estudio de infección por Hymenelepis nana en una comunidad indígena del estado de Bolívar, Venezuela, se le realizó con un universo de 600 habitantes y una muestra no probabilística y por conveniencia de 136. El trabajo se lo realizó en 2 fases. La fase 1 consistía en el examen directo y métodos de concentración de Cato y Willis, y la fase 2 de la técnica de sedimentación espontánea a las muestras preservadas, de las muestras de heces de los habitantes. Por último, tenemos que la presencia de Hymenelepis nana y diminuta en roedores de la ciudadela Las Piñas en Milagro, Ecuador, y su riesgo en la salud, se le aplicó una encuesta a ciertos hogares seleccionados con 7 preguntas relacionadas a la himenolepiasis, justo a una población de 320 personas. Y los 87 roedores capturados para conocer sobre estos parásitos fueron provenientes de las 3 áreas específicas. En los resultados tenemos que, en la primera investigación, se encontró que en los 2 casos se confirmaban el mitiasis por Hymenelepis nana, ya que vivían en condiciones higiénicas deficientes, además presentaban sintomatologías no específicas. Estos ensayos identificaron Hymenelepis nana gracias a las diferentes pruebas realizadas, lo que fue inesperado ya que no hubo arquitectura del tejido de TN reconocible. Estos resultados se mostraron en la segunda investigación. En la investigación sobre características moleculares de Hymenelepis nana, se demostró que el número de infectados aumentó en personas con edades por debajo de los 30 años y dolor abdominal como el síntoma gastrointestinal más frecuente. En la cuarta investigación, el porcentaje de infección en Ulomoides dermestoides como hospedero intermediado de Hymenelepis diminuta con las diferentes fases evolutivas del cisticerco ha sido del 92%. La quinta investigación, en los resultados se muestran que en las muestras de materia fecal se observaron huevos de cestos de la familia Hymenolepididae con características morfológicas que los ubican en los géneros Hymenelepis. En la siguiente investigación, del total de los animales se encontraron infectados 16 ratas, que son el 31.4%, con el parásito Hymenelepis spp. La carga parasitaria en los roedores se presentó en iguales porcentajes en hembras y en machos. Con respecto a la localización del parásito, el 98% de los animales presentaron el cesto en el intestino delgado y solo el 2% en el intestino grueso. En la siguiente investigación se encontró como resultado que, del total de pacientes estudiados, se observaron huevos de Hymenelepis nana en 158 muestras, prevalentes en el sexo masculino. Y sobre la prevalencia de Hymenelepis nana en Latinoamérica durante los últimos 10 años, se encontró que existe una alta prevalencia de estos parásitos, y entre los factores causantes de esta infección están las socioeconómicas e higiénicos. Siguiente encontramos a la investigación en la cual se refleja como resultados un total de 118 habitantes resultaron parasitados. De ellos, 26 tenían infecciones por helmintos intestinales, siendo Hymenelepis nana el helminto más comúnmente diagnosticado con 19 casos. En los resultados, en el reporte de Hymenelepis nana y diminuta en roedores en Milagro,
Se evidenció la presencia de estos parásitos en el sitio de estudio, lo que podría convertirse en un serio problema en la salud pública. En Ecuador, las campañas de desparasitación no han dado resultado para combatir la himenolepiasis, en especial en niños escolares que por su inmadurez inmunológica los vuelve vulnerables, debido a factores como clima, pobreza, hábitos sanitarios deficientes y el desconocimiento de la población al creer que desparasitarse protege de nuevas infecciones. Se refiere que las infecciones extraintestinales por Hymenopilus nana son muy raras, pero se han reportado algunos casos. Las proliferaciones celulares neoplásicas, por su parte, ocurren principalmente en vertebrados y se han visto en algunos platelmintos de vida libre, pero no se han registrado en parásitos multicelulares, lo que sorprende el hallazgo en un estudio de neoplasias con presencia de metástasis y de tejido invasivo. Además, se han encontrado alteraciones genéticas en el genoma de Hymenopilus nana que son similares a las observadas en el cáncer de mama. Sin embargo, en el ser humano es muy infrecuente la transmisión de células cancerosas. En cuanto al diagnóstico, se lo realiza comúnmente a través del análisis de la morfología de los huevos en heces. Sin embargo, la identificación de la especie resulta muy difícil por las similitudes fenotípicas y morfológicas entre los huevos de Hymenopilus nana e Hymenopilus diminuta, por lo cual se plantea la realización de secuenciación por PCR para la caracterización de secuencias de genes de ADN-R nuclear y TS2 en Hymenopilus nana, lo que permite su identificación precisa y predecir su estructura secundaria, lo que ha logrado demostrar la existencia de variación genética de esta especie, lo que sugiere que Hymenopilus nana es un conjunto de especies morfológicamente idénticas pero genéticamente distintas. El ciclo de vida de la especie Hymenopilus diminuta requiere de un hospedador intermediario que pueden ser diversos insectos, pero el más importante es Tribolium spp, y de un hospedador definitivo que lo constituye varias especies de roedores, especialmente Rattus spp. Se ha demostrado que Ulomoides dermestoides se puede desarrollar en forma normal las fases de cirticercoide y de adulto de Hymenopilus diminuta, y especies de Ulomoides dermestoides se crían con fines terapéuticos, por lo cual podrían convertirse en un foco de contagio para el ser humano si se los mantiene en contacto con heces de animales como las ratas que son atraídas por el alimento y podrían infectar a estos coleópteros con huevos de parásitos del mintos. En otro estudio encontraron huevos de este cestodo cuyas características morfológicas concuerdan con huevos de Hymenopilus diminuta, pero se ha verificado que pertenecen a esta especie. Es necesario la observación directa de los órganos en busca de parásitos adultos, sacrificando a estos animales. Para evitar esto, los autores recomiendan el método de Pool para la recolección de materia fecal y la técnica de Ritchie para analizar estas muestras. Otros estudios, como en el año de 2002 en Perú, el 84% de los ejemplares estudiados de Rattus y Rattus norvegicus estaban parasitados con Hymenopilus diminuta, y se dice que la localización más común de este cestodo en su mayoría es el intestino delgado. También el agua es un importante transmisor de Hymenopilus diminuta, ya que en un estudio en Argentina se encontraron huevos de este parásito en fuentes de agua de diversos usos. Otro factor que influye en la transmisión y distribución de estos parásitos es la migración de la población desde países en vías de desarrollo a países desarrollados. Así, en el año en que se produjo una mayor afluencia de migración, la prevalencia general de Hymenopilus nana en la población llegó a cuadriplicarse. Además, algunos pacientes se infectaron 2 o 3 veces de la misma parasitosis en diferentes años, esto debido a que regresaban a sus países de origen. Se registró una de las mayores prevalencias de Hymenopilus nana señaladas hasta el año 2016 en América Latina en una comunidad indígena de Venezuela con un 14%. Sin embargo, existió una baja prevalencia de helmintos, a pesar de que otros estudios demuestran que la parasitosis más común en comunidades indígenas son las provocadas por los helmintos Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura. En los años subsiguientes, otros estudios demostraron prevalencias aún más altas de Hymenopilus nana, como en Brasil con un 35,7% y en Ecuador con un 22,99%. Y se identificó una prevalencia baja de Hymenopilus diminuta con un 10,64%. En la población existe un alto desconocimiento sobre la enfermedad que se produce, la presencia de roedores peridomiciliarios y los depósitos de alimentos farináceos, que son la principal fuente de tenebriónidos. Ausencia de agua potable y alcantarillado contribuyen a esta parasitosis.
Como conclusión tenemos que los casos de himenolepis se producen principalmente por malas condiciones sanitarias. Además, algunos pacientes no pueden recibir el tratamiento por su situación económica, siendo esto un foco de contagio y una muestra de la realidad nacional en Ecuador. También se cree que la proliferación del parásito en un paciente inmunosuprimido permitió las mutaciones que terminaron dando lugar a neoplasias malignas, por lo cual se debería realizar más estudios que relacionen la infección parasitaria con el desarrollo de cáncer. La técnica de secuenciación por PCR enunciada anteriormente puede convertirse en una valiosa herramienta de diagnóstico. También podemos concluir que Ulomoides dermestoides se le puede considerar un hospedador intermediario de Hymenopletis diminuta y podrían infectar al hombre debido a que en diferentes países estos insectos son ingeridos vivos para el tratamiento de varias enfermedades. Otro posible transmisor de Hymenopletis sp es Sigmodon hirsutus, roedor que por la destrucción de su hábitat por cultivos y los asentamientos humanos ha forzado y ha incrementado el contacto con los humanos a pesar de este ser un roedor silvestre. Regiones con población humana de bajos recursos que convive con roedores de la especie Ratus contaminados con Hymenopletis diminuta y sumado a una deficiencia higiénico-sanitaria constituyen zonas de inminente riesgo para contraer esta parasitosis. La migración, siendo este un factor de transmisión parasitaria, es importante establecer protocolos de atención a migrantes en zonas endémicas para un diagnóstico preventivo y así evitar un posible contagio a la población residente. Por último, se informa que se considera un problema de salud pública la presencia de Hymenopletis diminuta e Hymenopletis nana en heces de roedores de la ciudadela de Las Piñas del Cantón Milagro, cuya presencia puede contribuir a la transmisión de esta parasitosis.